Can Yaman ha dado un portazo y el silencio que ha dejado es más ruidoso que cualquier grito. ¿Qué está pasando realmente con el actor turco que nos tiene a todos en vilo? Olvídense de las tonterías que andan circulando porque la razón de su burnout, la que nadie esperaba, es mucho más profunda de lo que parece. Estábamos acostumbrados a verlo en todas partes, con proyectos que lo llevaban de aquí para allá, de Italia a Turquía, sin un respiro. El chico era una máquina. Y de repente, ¡zas! Se apaga el foco. Y no es que se haya retirado para escribir poesía, no. Es un silencio que grita necesito parar. Muchos dirán que es el agotamiento típico de las estrellas, el estrés de la fama, que la presión le ha podido. Y sí, parte de eso seguro que influye. Pero para ser honestos, Can Yaman siempre ha parecido aguantar esa presión como un campeón. Lo que yo creo que está pasando es algo más personal, algo que va más allá de las cámaras y los flashes. Piensen en la intensidad con la que vive todo. Él no va a medias, ¿verdad? Se mete en sus papeles hasta el tuétano, y fuera de ellos también es todo pasión y energía. Ese torbellino constante, esa exigencia consigo mismo, tarde o temprano pasa factura. No puedes estar siempre al 200% sin que tu cuerpo y tu mente te pidan tregua. Y aquí viene lo que a mí me da que pensar, lo que creo que nadie está diciendo en voz alta, quizás este burnout no es solo por el trabajo. A ver que sí, él tiene una carrera internacional, que tiene que aprender idiomas, que tiene que estar siempre perfecto. Pero es que detrás de todo ese brillo, ¿cuánto espacio le queda para él? Porque seamos sinceros, la vida de un actor famoso como él es un constante escaparate. Todo el mundo opinando, juzgando, analizando cada uno de sus pasos. Y cuando las cosas no van del todo bien en tu vida privada, o cuando sientes que te has perdido a ti mismo en medio de tanta vorágine, eso te destroza por dentro. Y él, que es una persona con mucha sensibilidad, se lo habrá tenido que tragar. Muchos dicen que está enfocado en Hollywood, que está preparando algo grande. Y yo no lo dudo, claro que sí. Pero ese impulso, esa necesidad de reinventarse, ¿no vendrá también de una sensación de vacío, de querer reencontrar esa chispa que quizás ha ido perdiendo? Este silencio de Can Yaman es un grito de auxilio silencioso, un hasta aquí, que nadie esperaba. Es la señal de que el chico de oro de la televisión turca necesita recuperarse, no solo para volver más fuerte, sino para volver a ser el mismo. Porque al final, por mucho que amemos a los personajes que interpreta, lo que realmente nos importa es la persona detrás de ellos. Y esa persona, claramente, necesita un respiro profundo y sincero. ¿Y tú, qué crees que le está pasando a Can Yaman realmente? ¿Piensas que es solo el cansancio o hay algo más detrás de su silencio?